Les invito, hermanos, a que vayamos, por favor, al Salmo 51. Vamos a estar observando este salmo y lo vamos a hacer en algunas sesiones. Pero hoy vamos a empezar a ver este salmo bajo el título La oración y nuestra confesión. La oración y nuestra confesión. Es un salmo muy conocido por el evento que lo precede. Pero pienso que los cristianos pocas veces nos tomamos el tiempo de reflexionar a manera individual sobre este salmo. Ahora, hay un consejo siempre sabio para todos nosotros a la hora que escuchamos un sermón o que estamos leyendo la palabra y Dios habla a nosotros, y es poder vencer la tentación de ver algo en la palabra y rápidamente pensar en alguien más. Es muy tentador llegar a este punto de que cuando vemos una verdad declarada en la palabra, una exhortación, un principio, pensar en alguien que le pudiera caer bien esto. Y cuando hacemos esto, nosotros nos cubrimos de poder ver de qué manera Dios quisiera tratar con nosotros en esta palabra. Así que ahorita tratemos de identificarnos totalmente en este salmo y apropiarnos totalmente esto para nosotros y ver de qué manera el Señor quiere tratar con algo de nuestra propia vida. Ahora, el título es La oración y la confesión. Cuando pensamos en la oración, aún bajo un entendimiento correcto de la oración, nosotros como cristianos podemos pensar rápidamente en un privilegio que Dios nos concede para pedir genuinamente por nuestras necesidades, por nuestras peticiones y todos esos anhelos de nuestro corazón. Eso es en parte la oración, pedir genuinamente por nuestras necesidades y peticiones y anhelos. Pero también podemos pensar en la oración como ese medio de gracia bajo el cual rogamos que Dios nos permita descansar en su santa voluntad y someternos a ella. Ahora, ambos pensamientos son correctos. Un medio de gracia para pedir genuinamente y un medio de gracia para someternos a su voluntad. Pero pocas veces pensamos en la oración como un medio de gracia que nos permite confesar nuestro pecado y restaurar nuestra comunión con el Señor. El Salmo 51, el que vamos a estar meditando, nos presenta la urgente necesidad de mirar qué tanto estamos practicando nuestra confesión de pecados delante de Dios. ¿Qué tanto estamos practicando nuestra confesión de pecado delante de Dios? Lamentablemente muchos llegamos al cristianismo bajo una imprecisa teología de la conversión. A muchos se nos presentó y muchos practicamos lo que se le conoció como la oración del pecador, y lo que esta frase ha generado prácticamente es que mediante una escueta repetición de palabras alguien pueda homologar lo que verdaderamente es confesar el pecado. ¿Y por qué decimos que esto es un problema? Porque al repetir sencillamente unas palabras, el hombre no entiende qué es el pecado, no entiende en qué ha pecado y sobre todo no entiende contra quién ha pecado. A la vez que bajo esta mala teología y mal entendimiento, el hombre repite las palabras o pronuncia ciertas palabras motivado sencillamente por escapar de un temor, por escapar de unas consecuencias, pero no bajo el fruto del verdadero arrepentimiento. Así que la verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento implica un dolor piadoso por haber ofendido a Dios, un genuino alejamiento de nuestro pecado, no motivado sencillamente por un boleto para salir del infierno o por temor a un castigo. Así que la enseñanza que vamos a desarrollar durante algunas sesiones prácticamente se resume en esto. Una verdadera oración de confesión no recurre a las excusas personales
o a la promesa de hacerlo mejor a la próxima vez, sino que apela a la misericordia de Dios que nos es concedida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una verdadera oración de confesión no recurre a las excusas personales o a la promesa de hacerlo mejor la próxima vez, sino que apelará siempre a la misericordia de Dios que nos es concedida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de meditar en nuestro salmo, permítanme recordar el contexto bajo el cual está escrito, que ustedes ya conocen, pero lo voy a decir de manera muy breve. El Salmo 51 tiene lugar porque David pecó contra Betsabé. Natán viene y le confronta usando una parábola que le dice, mira, en un pueblo hay dos hombres, uno era rico y uno era pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solamente una, y el rico, en vez de usar una de sus muchas ovejas, él usa la única que tenía el hombre pobre. A lo cual David dice, esto no puede pasar en mi reino, hay que ejercer justicia, y empieza a decir toda una perorata de lo que debiera pasar ese hombre, a lo cual, cuando está en ese clímax de enojo David, Natán le dice sencillamente, mira David, tú eres ese hombre, tú tenías muchas mujeres y decidiste pecar con Betsabé. Decidiste darle lugar a tu lujuria, pecaste y no solamente te bastó pecar ahí, sino que propiciaste todo el escenario para matar a su esposo y quedarte con esa mujer. Ahora, cuando Natán le dice a David, tú eres ese hombre, fue un baño de agua fría para David que despertó de su enojo, despertó de su furia, despertó de estar dormido y entendió su culpa y la gravedad de su crimen. Así que partiendo de este acontecimiento es que David, inspirado por el Espíritu Santo, redacta el Salmo 51 para indicarnos el fruto del verdadero arrepentimiento. Así que hoy vamos a ver solamente los primeros 5 versículos y lo primero que vamos a ver es algo que está inferido en nuestro Salmo, que es la necesidad del Evangelio para confesar nuestro pecado. Vean por favor el versículo 1. Del Salmo 51, empieza diciendo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué manera tan fuerte de empezar el Salmo, ten piedad de mí. Ahora, el relato de David y Betsabé y las consecuencias están narradas en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No vamos a ir ahí, pero simplemente quiero decirles lo siguiente. Natán, cuando va con David, no acude mediante su código moral a confrontarlo, sino que le dice que ha violado la ley de Dios, por tanto le dice que tuvo en poco la palabra de Dios. Usted lo puede ver más adelante o en su casa, checar esos detalles. Pero aquí lo importante es que el pasaje de Samuel nos muestra que la palabra de Dios, tanto la que recibió Natán como la propia ley que David conocía, en donde matar era pecado y desear la mujer de su prójimo era pecado, fue suficiente para que David pudiera reconocer su pecado y su responsabilidad. Ahora, ¿por qué digo que esto es inferido? ¿Y por qué es importante? Porque para nosotros no podemos perder de vista que Natán no amonestó a David por vivir de una manera que personalmente a él no le agradaba o porque salía de sus estándares, sino que habló de parte de Dios. Así que lo que condenó a David no fueron los estándares personales de Natán, sino la ley de Dios. Y ante la justa palabra de Dios, David quedó desarmado y quedó convencido de su maldad. Y aquí me es propicio decir esto, hermanos, que ningún hombre mediante sus razonamientos puede convencer a otro de su maldad. Ningún hombre debería valerse de sus propios estándares morales y preferenciales para condenar a otro hombre o para sentenciar algo que es pecado. Y lamentablemente esto pasa muy seguido. Los hombres solemos determinar como pecaminoso algo que a manera personal nos disgusta.
Es muy común escuchar esto dentro del pueblo cristiano, condenar algo pecaminoso sencillamente porque no encaja dentro de mi código moral o de mi código de preferencias, pero no es algo que Dios ha dicho que es pecaminoso. Solamente mediante la predicación del Evangelio es que el hombre puede conocer que ha pecado. Y hacemos aquí una pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecar contra el Señor? No encajar dentro de la sociedad, no encajar dentro del pensamiento único de alguna iglesia o de alguna familia. Pecar, hermanos, es más que errar en el blanco. Pecar, en pocas palabras, es amar más nuestra rebelión que a Dios mismo. Es creernos mejores que Dios para diseñar un camino más excelente que el que Dios ha diseñado. Y en últimas instancias, y de manera más grave, pecar, aparte de violar la ley, es darle la espalda a Cristo y traicionar el sacrificio que Dios hizo a nuestro favor. Pablo, en su discurso a Corinto, dice que el Evangelio trata de la muerte de Cristo por nuestros pecados, y todo esto conforme a las Escrituras. Primera a los Corintios, capítulo 15. El apóstol Juan nos dice que solamente el Espíritu Santo es el que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Así que déjame decir esto que estoy diciendo bajo dos sencillas lecciones para nosotros. Es necesario que el hombre escuche el Evangelio como algo que antecede a una verdadera confesión de pecado. Pero de aquí saco dos sencillas lecciones. La primera, hermanos, es nuestra necesidad de permanecer en el Evangelio como recordatorio que somos pecadores y que debemos depender día a día de nuestro Señor. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Con qué mensaje te levantas tú en las mañanas? ¿Con el mensaje de que tú eres un campeón o con el mensaje que tú eres un pecador redimido por la gracia del Señor? Lamentablemente, hermanos, nosotros no somos tan apercibidos que cada día nos encontramos en conflicto con nuestro pecado. El pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre nos está seduciendo, siempre nos está tentando. Diariamente el pecado nos está derrotando a nosotros, o nosotros le estamos derrotando, diría John Owen. Lamentablemente, hermanos, no somos tan conscientes de la gravedad del pecado y de la batalla por nuestra mente, de tal manera que nos levantamos pensando que no hay ningún problema cuando nuestro principal rival es el pecado. Así que el despertarnos bajo el Evangelio es recordarnos que si no ponemos atención a esto, vamos a ceder y las consecuencias van a ser graves. Pero en segundo lugar, otra lección aquí es la necesidad que tenemos nosotros de guiar o dirigir a otros al Evangelio para examinar su condición. Es muy común que cuando nosotros observamos a alguien que a nuestra percepción está fallando o está errando, vayamos y le confrontemos, pero podemos equivocarnos al hacerlo, como he venido diciendo, bajo nuestro código personal y no bajo el Evangelio. Cuando nosotros hacemos bajo nuestro código moral o bajo nuestra preferencia personal, corremos el riesgo de endurecer a la persona más que ablandarle. Hermanos, las personas que no conocen a Cristo y nuestros hermanos en la fe no necesitan saber nuestras creencias personales, necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es lo único que puede realmente confrontar el pecado del hombre. Pero lamentablemente, tratar de imponer algo personal, una práctica, una convicción, una meta, y no el Evangelio, no va a hacerle ver a la persona que está enemistado con el Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, habiendo partido de que lo que usó Natán contra David fue la palabra, ahora veamos el fruto de una verdadera confesión. Vean por favor el versículo 3 y el versículo 4. Yo lo voy a leer, bueno, ahí está desde las Américas, vean.
porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. De estos dos versículos, hermanos, yo quisiera destacar tres cosas que David reconoce en su confesión de pecado. En primer lugar, él reconoce que sus actos son rebeliones. Vea nuevamente, yo reconozco mis transgresiones. Él no se justifica, él no se defiende. Este reconocimiento es serio, de manera que él dice que su pecado es tan grave que diariamente lo atormenta, lo acusa. A eso se refiere cuando dice que mi pecado está siempre delante de mí. Una manera, hermanos, en que nosotros podemos notar qué tanta seriedad le damos a nuestro pecado es qué tanto nos incomoda hacerlo. Hay muchas cosas que durante todos los días están en nuestra mente, muchas cosas importantes. Pero David nos deja ver que si algo a él lo acusaba en este tiempo, más que el pensamiento del pueblo que estuviera diciendo o murmurando, ¿supieron lo que David hizo con Betsabé? ¿Supieron que su hijo murió? ¿Supieron que él teniendo mucho hizo esto? Más que el pensamiento de la gente, más que la opinión de lo que estaba a su alrededor, él estaba atormentado porque había pecado contra el Señor. Y esto es algo que nos indica a nosotros qué tan serio o qué tanta importancia le damos a nuestro pecado. Continuamente pensando en que no nos amoldamos al Evangelio, a los estándares divinos. Le robaba el sueño, le robaba la paz. Pero en segundo lugar, él también reconoce contra quién ha pecado. Él dice, contra ti he pecado. Ahora, esta oración, hermanos, es un tipo de hipérbole, porque en última instancia, pero no de forma exhaustiva, David pecó contra el Señor. Sí, afectó a Betsabé, afectó a Urías, afectó al hijo, afectó a todo Israel, afectó a sus generaciones. Pero en última instancia, David pecó contra el Señor. Esto nos muestra que la raíz de todo pecado se halla en una traición contra Dios. Cuando David pecó, él estaba indicando que él había decidido obtener una mejor manera de satisfacer sus deseos que los provistos por Dios. Lamentablemente he escuchado decir que David pecó por una supuesta seducción de Betsabé, que ella se pudiera haber escondido u ocultado. Esto, la verdad, hermanos, es errar y quitar lo que David hizo. Él tenía una esposa y tenía concubinas. Él tenía la autoridad para elegir cualquier mujer que él quisiera legítimamente, pero él quiso pecar con alguien que se permitió en su corazón la lujuria. Sin embargo, hermanos, eso no quita la realidad de que aunque pecamos contra el Señor, pecamos o nuestro pecado afecta la creación de Dios, ahí metemos a las personas. Cuando tú y yo pecamos, lamentablemente, en primer lugar, atentamos contra lo que Dios es, pero secundariamente nuestro pecado salpica a su creación y eso va incluido las personas que están a nuestro alrededor. Un padre de familia cuando peca contra el Señor y arrastra a su familia. Tú cuando pecas en tu trabajo, pecas contra el Señor, pero arrastras a tus jefes, arrastras a tus compañeros. Alguien cuando peca contra el Señor en una iglesia, peca contra el Señor, pero secundariamente salpica a los que componemos la iglesia. Eso es una realidad. Pero por último, David reconoce que Dios es justo. Él dice que su pecado y su confesión y las consecuencias tuvieron lugar para que nadie pudiera cuestionar que Dios es justo. Ahora, usted recordará, hermano, la consecuencia de este pecado. El fruto de la relación de David y Betsabé fue un hijo que Dios le quitó la vida. David estaba turbado hasta que su hijo murió. Pero no solamente eso, él afectó a sus generaciones
que terminó con un hijo que violó a su media hermana, terminó con otro hijo que atentó contra su reinado. Toda la generación de David fue afectada, y aunque él reconoce que pecó, y Natán le dice, mira, Dios te ha redimido, pero déjame decirte que las consecuencias van a estar sobre tu familia. Y este es el verdadero espíritu, hermanos, del arrepentimiento. Y yo creo que sin este sentir que notamos en David, deberíamos dudar de nuestro arrepentimiento, porque por mucho que nosotros pudiéramos apelar a la misericordia, por mucho que pudiéramos reconocer nuestras malas acciones, si no llegamos al punto de decir, Dios es justo, y yo no tengo derechos de decirle a Dios, mira, en verdad estoy dolido por lo que yo he hecho, ya me dolió, por favor, ya quítame esto que me pesa. No, si nosotros no entendemos que no podemos exigir a Dios el que nos restituya, el que nos quite ese peso y decir, mira, Señor, si tú quisieras quitar sobre de mí esto que me aqueja, hazlo. Pero si tú tienes a bien dejarme todo el peso del castigo porque te he ofendido, no tengo por qué cuestionarte, tú eres justo. Y eso es el fruto del arrepentimiento, decir, Dios, entiendo, no tengo ningún reclamo en este momento, perdí todos mis derechos, tienes todo el derecho de quitarme la vida, incluso de castigarme según tus estándares. Solamente yo te pido que si tú quisieras no lo hicieras, te suplico que no lo hagas, pero reconocemos que si lo haces, eres justo. Este es un verdadero espíritu de arrepentimiento. Toda esta confesión de David le llevó a establecer su responsabilidad y su pecado, porque él dice, he aquí en maldad, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, esta parte, hermanos, de la oración es muy importante porque la pudiéramos malentender bajo nuestro contexto. Alguien pudiera decir que aquí David está excusándose porque él pudiera haber dicho, bueno, Dios, pequé, pero finalmente tú sabes que nací en pecado, que en pecado mi madre me concibió, nací con una naturaleza caída, entonces, ¿qué esperas? Entiéndeme que soy inclinado al mal. Pero ¿sabes algo, hermano? Esto no es lo que estaba diciéndonos David. Más bien, él está llevando su confesión y su arrepentimiento un paso más allá. Él está diciendo, sé que nací en pecado. Sé que fui concebido en pecado y sé que peco porque soy un pecador, porque tengo esta naturaleza que aún sigue influyendo en todo mi núcleo y me arrepiento. Él no le está pasando la culpa a su madre, él no le está pasando la culpa a Adán, en quien David cayó, sino que está reconociendo ese concepto tan difícil y tan complejo de decir, en Adán también nosotros pecamos. En Adán nosotros también pecamos. Pero algo importante aquí, hermanos, es que David no solamente está pidiendo perdón por su pecado, en particular con Betsabé, sino que él está yendo más allá. Cuando él está diciendo que fue concebido en pecado y que reconoce su naturaleza pecaminosa, él está pidiendo perdón por su carácter pecaminoso, porque todo lo que emana de él incita a pecar, y eso es algo que compartimos con David. Esto es algo que deberíamos de compartir con David. Todo lo que emana del hombre, todo lo que emana de nosotros en cuanto a nuestra naturaleza, incita a que pequemos. Si no sometemos nuestros pensamientos, con la mente vamos a pecar. Si no sometemos nuestro cuerpo, con él vamos a pecar. Si no sometemos nuestra propia lengua, con nuestra lengua pecamos. Él dice, todo lo que emana de mí, que quiere pecar, es por eso que me arrepiento. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros a veces somos tan diferentes porque nosotros, en vez de que pidamos perdón al Señor por nuestra manera particular de pecar y por nuestro carácter pecaminoso, nos vamos simplemente a lo general y decimos, Señor, bueno, perdóname por mis pecados.
Piensa en la última vez que tú confesaste tu pecado al Señor y examínate de qué manera tú lo hiciste. ¿Lo hiciste así, Señor, perdóname mis pecados? ¿O tú fuiste específico? Perdóname porque pequé en esto, en esto, en esto, porque todo mi ser se rebela contra tu ley, porque no me quiero satisfacer en ti, sino que quiero buscar mi propio camino. Así que David, él está orando por el perdón en particular, por pecados específicos, y la única generalización que aquí hace es por su carácter en general. Perdóname por lo que soy. Perdóname por quién soy y por la disposición pecaminosa de mi corazón que desde mi nacimiento ha estado produciendo este tipo de comportamiento. Imagínate, hermanos, aquí estamos, hoy que somos pocos, estamos desde los 2 años hasta el hermano mayor que tendrá tales años, y desde los nacimientos hemos estado rebelándonos contra el Señor, rebelándonos contra el Señor. Qué impresionante es esto. Este pensamiento de arrepentirnos de esta manera no es innato en nosotros, sino que viene precedido de un verdadero arrepentimiento. ¿Y sabes de qué más nos deberíamos de arrepentir, hermano? De la manera tan superficial en que nos arrepentimos. Deberíamos de arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento muchas veces es tan superficial y muchas veces es motivado únicamente por librarnos de la consecuencia presente. Que el Señor nos conceda un arrepentimiento real. Pero en tercer lugar, hermanos, y para terminar hoy, vamos a ver la confesión de nuestro pecado como medio de súplica ante el Señor. Versículo 1 y versículo 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué fuerte empieza el Salmo. Ten piedad de mí. Cuando David clama a Dios, no le pide a Dios justicia porque entiende que él es culpable. Más bien, él se dedica y se refugia a la misericordia de Dios dentro de una corte. Es como si David estuviera en un banco dentro de un juzgado. Dios es el juez. David no apela a su derecho, él apela a la misericordia divina. Él no se presenta aquí con una conmiseración o como una víctima diciendo, bueno, es que mira, en mi soledad yo estaba ansioso, yo estaba estresado e hice esto. No, él no se justifica, él simplemente dice, Señor, te ruego por piedad y misericordia. Trata conmigo según tu gesed, que es tu misericordia, tu tierna misericordia, tu amor fiel, porque esa es la única esperanza que tengo ahorita en mi juicio. David se convirtió como aquel publicano que ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo, sino que dice, sé propicio a mí, un pecador. Cuando pecamos contra el Señor, solamente pueden pasar 2 cosas. O nos endurecemos más alimentando nuestro orgullo y minimizamos nuestras acciones, o caemos humillados como Pedro cuando le dijo a Jesús que se apartara de él porque era un hombre pecador. Así que, hermanos, no hay hombre ni circunstancia que nos excuse ante Dios por nuestras faltas. Es por eso que la respuesta de David fue la mejor. Ten piedad de mí, Señor. Sencillamente, ten piedad de mí. Nuestro entendimiento de Dios y de nosotros debe de llevarnos, hermanos, a reconocer que no poseemos nada que pudiéramos dar a Dios como intercambio por nuestras faltas. ¿Sabes algo, hermano, que tú ya lo conoces, pero siempre es bueno tenerlo presente? El dinero no puede limpiar nuestra culpa. Nuestra posición en la tierra no nos otorga algún privilegio. La ignorancia no nos excusa. La maldad de otros que aparentemente a veces decimos que es mayor, aquí no importa. Entonces tenemos una pregunta, ¿qué hacemos cuando pecamos contra el Señor? Bueno, solamente, hermanos, cuando estamos desposeídos de todo para reclamar algún beneficio, es que podemos ver que dentro de la noche
dentro del silencio, resalta el brillo de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual Dios ya extendió su misericordia ante nosotros. Y precisamente esta es la imagen que David nos quiere llevar. Ve por favor nuevamente el versículo 2, cuando él dice, lávame más y más de mi maldad. Aquí David nos presenta la imagen, o esta palabra era usada para indicar la mancha radical sobre una ropa. Algo similar como cuando tú andas de blanco, presentable, te invitan al asado y te manchas. Es una mancha visible, difícil de quitar. Como aquellas palabras de Isaías en el capítulo 1 en su libro, cuando presenta el pecado como algo tan rojo como una grana y como el carmesí, una mancha difícil de quitar. Ahora, David usa esto no para decir que sus vestiduras estaban manchadas, sino para indicar la mancha que había en su corazón por haber pecado. Pero si nos apropiamos esto, tenemos que entender que esa mancha que hay en nosotros por ofender al Señor no puede ser quitada, hermanos, por nuestro esfuerzo. No puede ser quitada por nuestra moralidad. No puede ser quitada por nuestras obras ni por nuestro servicio en una iglesia. Esa mancha solamente que nos afecta, que afecta nuestro pensamiento, que afecta el alma, solamente puede ser quitada por Cristo. Ahí es cuando Cristo brilla haciendo lo que nosotros no pudimos hacer, es decir, limpiarnos. Así que si hoy venimos arrastrando suciedad por haber pecado contra el Señor, por en la mente maldecir al Señor, por nuestra actitud rebelarnos contra el Señor, la única respuesta es ir a Cristo, el que nos puede limpiar. Y esto es algo tan importante, hermanos, al menos que tú tengas la firme convicción que llevas mucho sin ofender al Señor. Y hay un indicativo de que estamos pecando. Sorprendentemente y hasta paradójico, uno de los indicativos en donde podemos notar que le damos heredad a esto es sentirnos hasta cierto punto indignos del Señor, porque aquel que se ha acostumbrado a pecar dice, bueno, yo no mato, yo no he robado a nadie, yo estoy bien, cumplo mis estándares, soy buen hijo, ahí me la llevo, vengo, trabajo. ¿Yo de qué me tengo que preocupar? Que se preocupen los que violen, que se preocupen los que secuestran, los que asesinan, los que maldicen. Pero hermanos, Cristo vino a decirnos que no es infiel aquel que engaña a su esposa literalmente, sino aquel que la desea. Que no es asesino aquel que mata a un hombre, sino aquel que en su mente lo maldice. Hay tanto, hermanos, por lo cual deberíamos sentirnos que hemos ofendido al Señor, y es ahí cuando Cristo brilla para nosotros. Solamente al ver nuestra necesidad de limpieza es que podemos darle el valor que realmente tiene el Evangelio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una buena noticia para nosotros. Si hoy estamos en esa condición, en ese dolor o estar apesadumbrados por haber ofendido al Señor, déjame hacerte una pregunta. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿por cuáles pecados pagó Cristo? Cristo pagó, hermanos, no solamente por nuestros pecados pasados, Él pagó por los que en el presente estamos cometiendo. Y algo triste, pero que a la vez es grandioso, es que Cristo también pecó por los pecados que tristemente hemos de cometer en el futuro. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron saldados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Así que mirar a Cristo es rogar por la misericordia de Dios, la cual nos puede limpiar. Y la mejor noticia, hermanos, es que si tú depositaste tu fe en Cristo para salvación de tu alma, esa misericordia está permanente en ti. Dios, por amor a su pacto, ha depositado en Cristo el derecho de limpiarnos.
Es por eso que Cristo es nuestro más grande defensor y solamente Él puede lavarnos. Así que una última implicación de todo esto. Cuando David dice que borre su rebelión, es evidente que él no está anhelando a que Dios pierda su memoria. Dios es omnisciente, Él siempre sabrá lo que hemos hecho. Pero cuando dice que no recuerde, nos está diciendo que Dios tiene la facultad de perdonarnos y de borrar nuestro pecado del registro que nos condena. Están borrados, por así decirlo. Él nos hace limpios ante sus ojos. Esto es importante que lo entendamos no solamente en un plano vertical, sino en horizontal, para entender qué es el perdón. Porque cuando tú le dices a alguien que lo perdonas, eso significa que tú ya no tienes nada en contra de esa persona. No es que tú lo olvides, pero es que ya no lo mencionas, quitas eso del registro. Así que cuando una persona que es perdonada vuelve a ofender, nosotros no decimos, es la segunda vez que tú lo haces, es la primera porque la pasada ya quedó saldada. Así que concluyo diciéndote, hermanos, que no hay verdadero perdón sin haberse gestado una verdadera confesión. Y toda verdadera confesión de pecado siempre apelará a Cristo. Una verdadera oración de confesión no va a recurrir a las excusas personales o a la promesa de hacerlo mejor, sino va siempre a apelar a la misericordia de Dios que nos es otorgada por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y sin duda es un recordatorio para nosotros de nuestra propia maldad. Nuestro consuelo, Señor, es que ya no hay pecado que nos condene, porque todo ya fue saldado, Señor. Gracias por hacernos justos delante de ti. Gracias, Señor, por pasarnos las vestiduras blancas de Cristo. Ayúdanos a practicar la verdadera confesión delante de ti, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.